En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. Tres constantes. Cambias porque elegiste incluir nuevos hábitos y descubrir nuevos principios. Hoy tienes el poder de elegir que la vida es un milagro, un aprendizaje, un regalo. Por eso, deseamos que los siguientes minutos estés bien y de buenas. Bien y de buenas. El podcast con David Silva. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Bien y de Buenas, el podcast. Aquí estamos, disponible en todas las plataformas digitales. Hoy seguramente vas a sentirte identificado con más de una de las razones que tendremos en este episodio, porque tal vez en algún momento de tu vida no solamente has tenido límites para alcanzar tus sueños, límites para alcanzar tu estabilidad financiera, límites para poder encontrar todo lo que en algún momento deseaste, pero aunque lo desees, no siempre sucede como tú lo imaginas. Entonces te empiezas a preguntar y a cuestionar por qué no está pasando como yo deseo o como lo tengo planeado. Y es que muchas veces algunas creencias limitan el poder y el talento que tienes para alcanzar todo el merecimiento que el universo tiene para ti. Hoy hablaremos del merecimiento que tienes sobre el dinero, las creencias que tienes sobre el dinero. Y para eso tengo una gran invitada que es caleña además, colombiana, hace 3 años está viviendo en Viena, en Austria, y desde este momento me encantó conocerla. Estuve presente en un webinar donde hablaba de las creencias sobre el dinero y desde su experiencia contarnos exactamente el por qué hay que romper esas creencias desde pequeño, desde la infancia, para hoy tener el merecimiento económico que todos deseamos pase en nuestra vida. Ella es Claudia Domínguez, psicóloga, y que además desde Viena, en Austria, hasta ahora nos acompaña en este episodio de Bien y de Buenas, el podcast. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola David, muchas gracias por la invitación y bueno, abierta a escucharte y hablar un poquito sobre temas que me apasionan mucho. Y yo te decía hace rato, a mí me gusta, o sea, yo soy psicóloga de formación profesional, soy unibayuna, soy también javeriana, digamos que toda mi formación educativa la hice en Cali. También estuve en Madrid un tiempo trabajando y terminando mi máster y bueno, ahora estoy en Viena y yo siempre he dicho que es importante o yo ayudo a mujeres específicamente a trascender en temas que yo he trascendido. Y digamos que trascender ese tema de la limitación económica ha sido todo un desafío personal y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Porque todos en algún momento, Claudia, hemos atravesado una situación económica difícil. Después del 2020, todos empezamos a entender que tal vez no estábamos preparados para lo que finalmente terminamos viviendo. Pero ¿cómo uno se da cuenta que el límite es el prácticamente eje central de no encontrarse estable económicamente? Que uno muchas veces puede, tal vez hoy, generar dinero, sí, pero sostenerlo y multiplicarlo no siempre es tan sencillo. Entonces a veces tenemos un conflicto en el merecimiento que tenemos y la relación que tenemos con el dinero. Mira, sobre el dinero, digamos que el dinero es una herramienta. El dinero hay que generarlo, mantenerlo y multiplicarlo. Nuestros padres fueron el primer diálogo de nuestra vida sobre lo que para nosotras era o era posible sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando en el diálogo de mis padres, pues el discurso era la carencia económica? Cuando en el diálogo de mis padres lo que para mí posible económicamente era muy limitado, era muy mínimo, no era abundante. La mayoría de colombianos venimos de historias donde la carencia ha sido como el factor común, ¿no? Y digamos que siempre nos vendieron tener lo básico como un privilegio, obviamente, porque en Colombia no todo el mundo llega a tener lo básico y quien lo tiene tiene un privilegio. Pero el tema es que cuando a mí me venden lo básico como un privilegio, si yo pido algo más allá de lo básico, casi siempre había un mecanismo de censura y de castigo. Nos avergonzaban a través de eres una desconsiderada, eres una mala pobre, tus aspiraciones van más allá de nuestras posibilidades. Entonces, esta manera donde me empezaban a censurar cuando yo pedía algo abundante, automáticamente me censuraban, me limitaban. Entonces, yo aprendo a pedirle la vida de un lugar limitado y carente. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre y mi madre fueron el primer diálogo sobre lo que era posible para mí económicamente. Cuando en ese diálogo la posibilidad era que no había ninguna, porque la carencia era el discurso diario,
pues yo empiezo a creer y a construir mi proyección de la vida desde ese lugar limitado, porque yo no tengo otra información, otro referente, sino el discurso de mis padres para construir mi sistema de pensamiento. Entonces crecemos y pensamos, eso ya no tiene nada que ver, yo ya superé ciertas circunstancias, pero nos encontramos atrapados como en un círculo. No creemos en nuestro potencial para generar dinero, tenemos muchas limitaciones para encontrar algo en lo cual podamos generar dinero. Si logramos trascender esa primera meta, viene la segunda. No logramos sostener el dinero, no lo logramos mantener. Siempre estamos apretados llegando a fin de mes, haciendo préstamos gota a gota, aquí, allá, la familia. Y se vuelve un factor común ese lenguaje, entonces por ende nunca llegamos a multiplicar el dinero y en ese círculo pues nos la pasamos toda la vida. En esa carencia, ¿por qué crees que uno al final termina de adulto aún siendo más difícil entender que desde pequeño la culpa y la vergüenza eran parte fundamental del por qué no teníamos dinero? Porque mira, si en Cali uno ha escuchado cuando se deja de encontrar con los amigos palabras claves como se olvidó de los pobres, o como tú decías, yo también viví en un hogar donde muchas veces tener lo básico era un lujo y a uno le decían, mire, comas este plato de comida porque en la calle hay gente que no lo puede comer. Entonces uno empezaba a notar que vivir en un techo, que el vivir con las tres comidas a diario y con tener lo básico era un privilegio. Claro que muchas veces se confundía el agradecimiento con Dios por las bendiciones recibidas con ese límite que uno tenía en la vida para poder alcanzar esa estabilidad financiera, esa relación bonita con el dinero. Sí, lo que pasa es que, mira, la carencia es un discurso que abraza muy bien. Cuando todos estamos en el mismo discurso, pues todos estamos arropados en la misma estructura. Entonces no llegamos a fin de mes, todos nos quejamos. Pero, ¿qué pasa si yo un día empiezo a salir de ese discurso? Y un día yo empiezo a llegar a fin de mes. Y un día yo empiezo a no estar limitada. Y un día yo empiezo a tener más de lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura ya no me va a mirar igual porque es porque tú estás cambiando tu discurso si todos estamos aquí abrazados. Casi siempre a la persona que es el miembro abundante de la estructura familiar le ponen más responsabilidad. Entonces, si tú empiezas a romper el techo de la limitación económica, pues vas a tener que ayudar más, vas a tener que responder más, vas a tener que financiar más a los otros miembros, vas a tener que dar siempre más. Yo siempre le he dicho a las personas, mira, yo vivo en Viena, donde tiene un sistema social que funciona perfectamente. Entonces aquí la gente llega mayor y no necesita nada porque tienen su pensión y el sistema funciona. En Colombia el sistema social no funciona. Entonces el sistema social es la estructura familiar. Si tú te quedas sin trabajo, si tú te quedas sin algo, pues la familia es la que está ahí un poco proveyendo y ayudando. Y claro, el miembro familiar que es más abundante es el que tiene la responsabilidad de proveer más. Y yo en esa dinámica siempre le digo a la gente, está bien, no tiene que ayudar porque nuestra estructura cultural y familiar es diferente, pero siempre las condiciones en las cuales brinda las ayudas tienes que ponerlas tú, no tu estructura familiar. ¿Qué pasa cuando uno pone las condiciones? Que a la estructura familiar no le va a gustar. Entonces nos van a poner la vergüenza, nos van a poner la culpa, van a poner comentarios que nos van a herir y finalmente muchos terminamos cediendo el poder de que sea la familia quien ponga las condiciones de cómo yo tengo que financiar o apoyar económicamente. Y eso es un poco como cuando uno va en el avión. Primero ponte la máscara y luego ayuda a los otros. Entonces, más o menos, primero salvaguarda tu seguridad económica y luego ya puedes mirar cómo puedes ayudar, pero no puedes estar poniendo en riesgo tu seguridad económica porque al final terminamos con un sentimiento de vergüenza y de culpa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos con estos dos sentimientos, buscamos un sistema de castigo. Porque si yo hago algo malo, alguien me tiene que castigar. A veces no me castiga alguien externo, sino que yo misma lo hago. ¿Y cómo me castigo? A través del autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje es la incapacidad de sostener decisiones. Entonces, yo no sostengo las decisiones que tengo que hacer para terminar las cosas que me van a llevar a elevarme a otro techo o que me va a ampliar más económicamente. A mí me gusta mucho poner de ejemplo el tema de los idiomas. Entonces, mucha gente dice, el otro año voy a estudiar inglés y voy a escribirme en el curso. Y eso me va a mejorar mi perfil profesional, me va a poder ir a Estados Unidos, voy a poder aplicar a una beca y bla, bla, bla. Entonces, digamos que tienes 20 cursos que tienes que hacer. Entonces, tú dices, sí, los voy a hacer. Entonces, empiezas. Primero, lo haces. Segundo, lo hiciste. Al tercero, empiezas a dudar. Al cuarto, no estoy seguro. Y al quinto, abandonas.
¿Por qué abandonamos? Porque muchos sentimos que la meta final que nos espera no la merecemos. O si yo logro esta meta final, esto me va a llevar a otro nivel. Y entonces, ¿qué pasa con mi estructura? O sea, ¿cuál es el discurso? Entonces, tal vez me van a mirar diferente, tal vez me van a aislar, me van a alejar. Y para muchas personas ese sentimiento es muy doloroso, entonces terminan saboteando sus esfuerzos de ampliar, de pedir diferente a la vida por el miedo de no pertenecer. Porque desafortunadamente en muchas estructuras, cuando tú empiezas a ser abundante, dejas de pertenecer. Dejas de pertenecer porque ya no estás alineado en el mismo discurso, ya no estás en el mismo diálogo, entonces dejas de pertenecer. Y yo no sé si tú has visto el ejemplo, casi siempre en nuestra familia cuando uno hace el inventario de quién son los miembros abundantes, uno dice, bueno, no hay muchos miembros abundantes, pero si hay Sí. uno, ¿cómo nos enseñaron a relacionarnos con esos miembros? Los nuevos ricos, se creen de mejor familia. Entonces siempre fue de un lugar muy envidioso, muy despectivo, porque digamos que ese miembro abundante, el precio que pagó por ser abundante, pues fue que lo aislaran, fue que lo vieran desde un lugar diferente, fue que se relacionaran con él desde un lugar diferente. Porque mira, cuando en el diálogo, yo ya vuelvo y insisto, mi mamá y mi papá fueron la primera conversación sobre lo que era posible para mí en la vida. Cuando esa conversación es limitada, yo me empiezo a parar en el mundo de un lugar limitado. Y empezar a pararse desde otro espacio es muy difícil, muy difícil. Esto es como un entrenamiento diario donde uno tiene que trabajar en esas creencias para pararse en la vida de un lugar diferente. Entonces, hacer este trabajo es súper duro y no todo el mundo está dispuesto ni a invertir económicamente, ni a trabajar día a día, ni a comprometerse a realmente educar la mente para poder empezar a pisar la vida, a pararse en la vida desde un lugar sobre todo merecedor. Entonces yo pienso que la mayor parte de los problemas que tenemos, la mayoría de personas, está en nuestro discurso de pensamiento, que es muy limitado y que realmente no nos comprometemos a hacer lo que tenemos que hacer para trabajar en transformar eso. Y digamos que hoy en día hay miles de cursos que te dicen, vas a cambiar, hazlo, prográmate, haz programación, pa. Y yo personalmente yo digo, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos como una incoherencia. Por un lado, si yo te pregunto, ¿tú te mereces todo, David? Tú me dices, claro, me merezco casa, carro, beca, ta. Pero cuando yo veo tu sistema de pensamientos, yo digo, no estás sintiendo ni pensando lo que estás diciendo. Entonces, mucha gente se siente merecedora para afuera. Pero cuando uno va a mirar su sistema de pensamiento, es un sistema de pensamiento limitado. Entonces, si tú no empiezas a trabajar en ti, a colonizar información, a conocerte y sobre todo identificar en tu día a día cuando esto se activa, porque esto se nos activa todo el tiempo. A ver, te pongo ejemplos muy pequeños cómo se activa esto. Las tiendas de lujo. Yo vivo en Viena y hay una calle donde hay puras tiendas de lujo. Entonces uno siempre pasa por las tiendas de lujo como, eso no es para mí, eso es para otros, eso no me pertenece. Entonces como que vitrineo, pero atreverme a entrar a una tienda de lujo, a vitrinear como, uy, no, qué incomodidad. Entonces yo al principio solía entrar a esos espacios con mucho recelo y diciendo como, ay, no, esto no es mi espacio ni me pertenece. Hasta que yo empecé a pensar, ¿por qué siento tanta incomodidad de entrar a una tienda de lujo? O sea, ¿qué es la incomodidad que siento detrás de esto? Porque simplemente yo crecí con una construcción donde esto nunca fue la regla para mí. Entonces, educarme y decir, o sea, merezco entrar a la tienda de lujo, merezco comprarme una cartera de lujo, merezco no sentirme incómoda con esto, ha sido un trabajo que parece tonto, pero educarte en cambiar la memoria y sobre todo sentir que sí mereces la abundancia es un trabajo que no es fácil, pero si uno empieza a identificar en el día a día cómo, y sobre todo empieza a decir diferente, que es la parte más dura, porque tú puedes tener información, tú puedes leerte todos los libros, escucho todos los podcasts, es que yo hago todo, pero ¿qué pasa? Pero no decides diferente, sigues decidiendo desde el viejo patrón. Hasta que tú no empieces a decidir en un lugar diferente, es que no va a haber ningún cambio. De hecho, lo que decías me parece muy cierto. Todos crecimos tal vez como con ese miedo desde pequeños a pedir lo que pensábamos merecíamos. Entonces la mamá le decía, no, es que usted no tiene derecho a pedir eso. Usted tiene muchísimos juguetes en casa. Cuando uno llega a la adultez o a la adolescencia y a la adultez a pedir un aumento de salario o a ponerle precio por lo que uno sabe, a ponerle precio por su trabajo, también existe ese miedo. Siempre he pensado que los problemas más grandes cuando llegamos a la edad que tenemos, yo ya estoy cerca de los 40,
son tal vez heridas y límites desde la infancia y que solamente hasta ahora nos damos cuenta que tiene una relación importante con lo que vivimos y con lo que crecimos, porque muchas veces uno pasa por la vida cometiendo errores y uno dice, de este error aprendo, de este error aprendo, pero muchas veces simplemente empañamos un poquito, resanamos el error y continuamos en la vida sin darnos cuenta que la raíz de ese límite no está en lo que estás viviendo ahorita, sino desde todo lo que viviste y aprendiste desde que eras un niño. Mira, yo he visto la mayoría de familias que, digamos, no tienen una situación económica muy buena o estable, que realmente a quien sí la tiene es como la oveja negra de la familia, ¿no? Es el tipo o la persona que la ven con culpa y con vergüenza y que no pertenece a ese grupo familiar. Y he visto personas en grupos familiares donde la mayoría de ellos tienen empresas, tienen un emporio, tienen buena estabilidad económica y existe realmente un lazo increíble de apoyo entre cada uno de esos integrantes que no hay envidia. Y a veces exactamente es que lo miren a uno con ojos negativos de decir, usted tiene más dinero ahora, usted mínimo se va a volver un tipo malo o una persona completamente dañina porque el dinero corrompe, el dinero daña a las personas, el dinero no es algo que nos merecemos por X o Y límite. Y siento que muchas veces el que las personas en un clan familiar no siempre estén bien económicamente genera que hayan fricciones mucho más comunes que en aquellas familias donde acostumbrados nacieron con el dinero, lo generaron, lo sostuvieron y hoy lo multiplican. Lo que pasa es que, mira, yo creo que ahí son dos cosas. Digamos que cuando uno empieza a romper este nicho de sistema de pensamiento limitante, sobre todo por lo menos a las mujeres, y hace poco hablaba con un grupo de mujeres sobre el tema de la ambición. A las mujeres siempre nos han censurado por ser ambiciosas. Y siempre nos han puesto una carga muy negativa por ser ambiciosa. Entonces, todo el tiempo uno tiene que esconder su ambición. Uno no puede decir, me encanta el dinero, me gusta esto, me gusta la buena vida, pero es que eso es algo natural, biológico. Incluso a los animales les gusta comer la mejor carne. Incluso a los animales les gusta comer lo mejor. Entonces, a las mujeres, por lo menos, a los hombres se les permite ser ambiciosos, a nosotros no. O sea, una mujer ambiciosa es catalogada como negativamente. Y es que es muy ambiciosa, pero digamos que cuando uno va al espacio profesional, uno se da cuenta de lo incómodo que uno se siente siendo ambiciosa, porque está censurado, o sea, no se te permite ser ambiciosa, porque las mujeres no son ambiciosas. Y poco a poco empezar a decir, sí, soy ambiciosa, me gusta el dinero, quiero generarlo, quiero hacerlo, me gusta vivir bien y voy a estar conectada con este merecimiento, así no te guste o te guste. Entonces, cuando uno empieza a ir hacia arriba, uno empieza a entender que uno no puede recibir críticas de todo el mundo. Uno solo puede recibir críticas de las personas que han hecho el mismo camino que uno, porque esas personas son las que saben, o sea, qué ha pasado uno, qué ha vivido uno. Hay gente que se queda en su zona de comodidad y critica, y uno dice, ay, me está criticando, pero es, bueno, tú no has hecho este camino, entonces tú criticas desde un lugar de desconocimiento. Yo solo puedo escuchar a las personas que emiten comentarios desde un lugar de conocimiento de cuán duro es romper este techo y sobre todo conectar con el merecimiento. Y yo ahora que soy mamá, mira, a mí me pasan muchas cosas culturales acá, que me doy cuenta que la cultura colombiana es una cultura culturalmente construida y arraigada en el desmerecimiento. Eh, yo vivo en un país, digamos que es un país rico, es un país donde todo funciona, todo es bien, la gente no tiene, digamos, las construcciones que tiene uno en su sistema de pensamiento. Y digamos que en Colombia, cuando los niños están jugando y un niño quiere el juguete y está llorando, la mamá de uno va y le dice, ay, dele el juguete al niño, mi hijo, no sea mala gente, dele su juguete. Y uno va y da el juguete y uno se queda llorando y a la mamá no le importa, con tal de que el otro no llore, usted que llore. Aquí no, aquí los papás son como, esto es de mi hijo, que se peleen, pero yo no le voy a decir a mi hijo que tiene que darle algo a ti para que se sienta mejor, porque el juguete es de mi hijo. Entonces yo decía, en cambio a uno le dicen, no, tienes que dar. Es mejor que tú te sientas mal y no que el otro se sienta mal. Entonces uno va viendo que en el día a día hay muchas cosas desmerecedoras en nuestra educación. Y claro, dicen, no es que eso es ser amable, eso es ser buena gente. Pero claro, después cuando uno va creciendo, uno siempre prioriza los sentimientos de los otros sobre los de uno. Tú lo has dicho muy bien, muchos, y en Colombia, eso sí es una cultura, como tú lo dices, de pensar mucho más en los demás que en uno. Y tal vez viviendo desde la misma circunstancia de merecimiento, uno es, no, ve tú primero, adelante, merécelo tú primero, recíbelo tú primero y luego lo recibo yo. Y realmente es cuando uno se empieza a limitar y empieza, no sé si
si lo tienes, digamos que muy de acuerdo, empieza a olvidar que uno también es un ser de merecimiento, que uno también merece la abundancia. Algo que me encantó mucho de tu webinar es cuando hablabas que muchas veces teniendo las mismas circunstancias de merecimiento, por ejemplo, en un trabajo, para aquellos que hoy nos están escuchando en este episodio y que sienten que hay compañeros que ganan mucho más dinero que la persona que hoy nos escucha y se preguntan, se cuestionan por qué esas personas ganan mucho más si están teniendo las mismas funciones, están cumpliendo con los mismos requisitos. ¿En dónde nace romper ese techo y entender que muchas veces no debemos regalar nuestro trabajo y que muchas veces creyendo en lo que Dios designó para nosotros como un don y que en eso somos buenos, podemos merecer mucho más de lo que recibimos? Porque a veces nos conformamos con poco y decimos, yo me gano esto, este es un sueldito no tan alto, pero prefiero esto que vaya yo y me gane un poquito más y luego de esa empresa me despidan. Yo prefiero tener esto que es seguro. Esto prefiero que irme a buscar lo que yo realmente merezco. Mira, yo como conté en el webinar, yo vengo de una familia muy humilde, muy trabajadores, pero digamos que mi familia en su educación emocional, voy a hablar de primero de generar el dinero. La educación emocional de mi familia es que los miembros de nuestra familia no tenían la capacidad de generar dinero. Y si la generaban era de un lugar mínimo o básico. Entonces la mayoría de personas tenían salarios básicos y digamos que tener el salario básico ya era un privilegio. Entonces como generamos dinero, pero en un nivel muy básico, no hay ningún miembro que genere dinero abundante, sino que todos generamos dinero en lo básico. Entonces mi mamá siempre trabajó limpiando en un hotel. Entonces la señora siempre le pagó por debajo del salario mínimo. Entonces yo le decía a mi mamá, mami, pero ¿por qué no le pides que te pague el salario mínimo? Pero ella me paga por lo menos la salud y la pensión, mija. Yo decía, pero es que es tu derecho. Entonces para mi mamá ya lo básico era un privilegio, o sea, pedir más o pedir ganar lo mínimo ya era pedir por encima de sus posibilidades. Entonces, claro, yo vengo de esa educación, entonces yo sí fui a la universidad, pero claro, yo empecé a trabajar en una ONG internacional y todo el mundo se ganaba más que yo. Y yo tenía el mismo trabajo. Entonces me decían, es que tienes menos experiencia. Y yo dije, bueno, sí, tienes razón. Y ya cuando yo empecé a sentir, pero ¿por qué estoy ganando tan poquito si hacemos lo mismo, independientemente que él tenga más años de experiencia o yo? Es el mismo perfil. O sea, a mí me da pánico ir a hablar con mi jefe, ir a decirle, ¿por qué? Porque qué tal que me eche, qué tal que no les guste, qué tal que me quede sin trabajo, y qué tal esto, y qué tal que lo otro. Entonces yo decía, no, 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 mejor me quedo callada, me gano 1 o 2 millones menos que mi compañero. Y yo me acuerdo que ir y hablar con ella, para mí fue durísimo, 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 de ir a decir, mira, es que tenemos el mismo cargo, independientemente, en el perfil profesional dijeron mínimo 5 años de experiencia, y yo tengo mínimo 5 años de experiencia. Si él tiene 20 era mínimo 5. Y era el requisito. Entonces, como que no me puede seguir diciendo que él gana más porque tiene 20 años de experiencia y yo tengo 5 años de experiencia. El requisito era ese. Entonces, cuando le pondré el requisito y le dije como esto, bueno, vamos a reconsiderarlo y ahí me incrementaron el salario. Pero si yo no hubiera ido a hacer eso y no hubiera tenido el valor de sacar esto, porque tú a veces tienes el deseo, o sea, tú sientes la incomodidad y tú dices, esto que me está pasando no es justo. Entonces tú expresas el deseo, pero cuando lo vas a sacar, hay algo que te atora. Entonces tú dices, no. Y lo que te atora es que sientes que no mereces sacar esa información. Mira, todos tenemos en nuestra vida una memoria raíz, donde uno empezó a aprender a recibir por debajo del valor de uno. Digamos que cuando uno es niño, uno no tiene filtro y uno tiene deseos genuinos y la capacidad de expresar lo que uno quiere es súper amplia. Entonces uno siempre saca la información, pero claro, entonces yo un día saco la información y te voy a poner un ejemplo, no voy a inventar algo. Digamos que yo me quedé con mi mamá, mi papá se fue con una nueva familia y creó una nueva familia. Entonces yo escucho que mi papá se va a ir con la nueva familia al mar. Entonces yo nunca he ido al mar y yo tengo el deseo genuino de ir al mar. Entonces yo voy y digo, papi, pero yo quiero ir al mar. Papá me dice, no, para usted no alcanza la plata, mija. Y pum, ahí recibo el primer varillazo de la vida. Entonces yo abro un huequito, me meto ahí y empiezo a creer que ahí pertenezco. Entonces yo tengo deseos, pero la próxima vez que yo los vaya a sacar, a mí me va a dar mucho miedo, porque esto es una energía tan grande que en vez de permitirle ir para arriba, eso lo atrapa y lo deja viviendo a uno en ese espacio. Hasta que uno aprende a vivir ahí y aprende a decorar lo bonito, de creencias religiosas, de creencias familiares, y empiezo a vivir desde ese lugar, pero básicamente es el miedo a decir, esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo quiero hacer, y voy a sacarlo y voy a alinear mis acciones para ir por esto que quiero. Nos da mucho miedo a decir lo que merecemos, nos da mucho pánico, pero porque fuimos censuradas desde niños. Hemos sido censurados hasta el punto que censura se volvió nuestra forma de relacionarnos con la vida.
Te voy a contar exactamente. En algún momento recién yo conocí a mi esposa, éramos novios y teníamos, digamos que, dos maneras de ver la vida en cuanto al merecimiento. Yo sí crecí en un hogar de carencias y esto lo empecé a trabajar ya tiempo después cuando llegué a la adultez, más cuando llegué a la relación que hoy tengo, a mi matrimonio. Pero en algún momento me pasó que íbamos en el carro y yo tenía un recuerdo de niño de esos paseos que viajábamos muy poco, pero viajábamos en bus, en flota, se llaman. Y viajábamos Cali-Bogotá o Cali-Medellín y yo tenía el recuerdo de una empresa de bus, el bus bonito y el viaje por la carretera. Yo le dije una vez a mi esposa en ese entonces novia, y le dije, ay, qué rico viajar en bus. Me dijo, serás tú, porque a mí me encantará viajar en avión y me encantará viajar a tal destino. Yo le dije, pero no, es que es rico el paisaje, no sé, a veces obviamente uno no puede determinar qué ves en el paisaje cuando estás en un avión más que ver el cielo. Me dijo, sí, pero es más cómodo y nos merecemos viajar en avión. Si dices que viajas en bus o te gustaría viajar en bus, te estás limitando. Obviamente tuvimos diferencias en ese momento y luego ya después de la conversación entendí que tenía toda la razón. Yo me estaba limitando el querer viajar en bus, sino que viajar en bus sea malo. Yo estaba limitando el poder de merecer viajar en avión al destino que tanto quise, como decías tú, las vacaciones en la playa o tal vez fuera del país, simplemente por palabras que yo estaba decretando en mi vida. Y así he conocido casos de aquellos que en lo básico se imaginan vivir su vida exactamente con lo básico. Vivo aquí en la casita, pequeñita, no tenemos muchas cosas, pero vivimos bien y con eso nos basta, con eso es suficiente. Y ahí es donde realmente ni siquiera la gente externa, ni siquiera los papás, son nuestras palabras quienes determinan hoy el límite con el que estamos viviendo. Y muchas veces traemos la falsa creencia de decir, es que Dios, es que el universo, es que mis razones, es que no he dado con la persona correcta, es que mi jefe, es que la empresa. Oye, pero ¿qué palabras estás decretando para ti que te están limitando hoy sin pensarlo, sin saberlo? Porque a veces son palabras contundentes, otras que son palabras inofensivas, pero que te limitan. De una u otra forma te limitan. Uno tiene que entender en el día a día esto cómo se activa. En el día a día, o sea, yo desde que parte estoy viviendo desde este lugar y yo me empecé a dar cuenta, Dios mío, es que es la mayor parte del tiempo de mi vida que vivo desde este espacio. O sea, yo siempre fui una mujer ambiciosa. O sea, yo siempre fui una mujer que quise cosas por arriba de mis expectativas. Digamos que fui juzgada muchas veces por eso, porque yo siempre decía, a mí la pobreza no me gusta. Yo decía, a mí no me gusta esta vida. Y yo decía, yo quiero salir de este espacio. Claro, me sentía muy avergonzada porque no podía decir, soy ambiciosa, quiero salir de esta vida, quiero estudiar. Claro, digamos que hay muchas maneras y cada quien elige cómo quiere salir. Yo elegí, voy a ir a la universidad, voy a ser profesional y voy a salir de este lugar siendo profesional y estudiando. Eh, pero bueno, yo dije, yo quiero salir, a mí no me gusta este espacio, a mí no me gusta este discurso, a mí no me gusta esto, pero sin embargo, aún saliendo de ahí, la vida me empezó a conectar con muchas experiencias, o sea, con viajes, con conocer Europa, con ir a Estados Unidos, con viajar, ir a Brasil, estuve en muchas partes, yo me empezaba a sentir incómoda, pero yo ¿por qué estoy viajando y mi familia no? ¿Por qué está pasando esto? O yo hacía cálculos, mira, yo me compré esto y con esto mi familia podría hacer eso. Entonces todo el tiempo era la incomodidad de sentir, Dios mío, ¿por qué estoy viendo esto? Porque la vida me está colocando en estas situaciones. Y ahí empecé a entender, la vida me está colocando aquí porque yo he abierto el espacio para estar acá. Yo me he incomodado, yo he pasado por circunstancias que mucha gente no está dispuesto a pasar. Yo me vine a un país a aprender un idioma de cero, a empezar de cero mi vida, a hacer un proyecto cero, a ser una migrante, a pasar por experiencias diferentes. Entonces yo digo, o sea, es que nada me ha sido regalado, o sea, yo realmente he abierto este espacio para atraer y conectarme y sobre todo he trabajado todos los días en mi mente y en las cosas limitantes que tengo, porque sigo teniendo muchísimas, porque claro, mi memoria emocional fue construida sobre eso me va a acompañar toda la vida, pero claro, entre más lo hago, más aprendo herramientas, más lo gestiono fácilmente y más lo identifico, que es lo más importante. Me pasa hasta hace muy poco tiempo, exactamente con mi hija igual, que uno siente como papá la responsabilidad de ser el proveedor, de cubrir absolutamente todo y uno dice, oye, tú no necesitas el cariño o el merecimiento de los demás cuando tienes todo en la casa, porque muchas veces en la mente del niño está ver a sus otros primitos o ver a sus otros familiares, ver que reciben más o menos que ella y entender que muchas veces uno de papá es, mira, aquí lo tienes absolutamente todo y debes ser agradecida. Y es, ahora me pones a pensar que es otra de esas limitantes que uno como padre podría tener con los hijos, incluso
incluso con los hijos, porque muchas veces estamos hablando solamente de lo que pasa con nosotros. Pero ¿cómo empiezas tú, digamos, en consejitos puntuales, a identificar y a cambiar realmente? Porque cuando uno nació desde esa carencia emocional y uno la está rompiendo todos los días, esto no se va a desaparecer de la mañana a la otra. ¿Cómo rompes esos límites y cómo empiezas a ver cambios importantes en tu vida cuando dices merezco y voy a tener una relación diferente y muchísimo más bonita con el dinero de aquí en adelante? Yo empecé por sanar mi concepto de ambición y yo empecé a desligar la parte negativa de la ambición y a decir, soy ambiciosa, sí quiero lo mejor, quiero tener comodidad, eh, y ya, o sea, no me voy a sentir incómoda con definirme como ambiciosa. Yo pienso que lo primero es trabajar, ser consciente de cuáles son los patrones, ser consciente de estos patrones, dónde se originaron. Luego ya empezar a observarte muy bien, o sea, cómo se me está activando esto. Cuando uno siente incomodidad de algo, hay información. Me estoy sintiendo incómoda con esto, con esta experiencia. ¿Por qué me estoy sintiendo avergonzada de estar viviendo esta experiencia? Ir a pensar a quitarle un poco la vergüenza a todo eso y entender que si la vida hoy te está ofreciendo opciones, si tú estás viendo cosas que otra gente no está viendo, es porque tú estás haciendo cosas para estar en ese espacio. Entonces, no te castigues, no te culpes, no te censures. Claro, quisiéramos que toda la estructura se fuera con nosotros, que todos estuviéramos viendo lo mismo, que todos estuviéramos en el mismo discurso. Pero desafortunadamente no todo el mundo tiene los mismos tiempos, ni la misma información, ni la misma apertura. Entonces, yo pienso que es honrar tu proceso, eh, tratar de arrastrar al otro a tu proceso. Hay gente que lo va a tomar bien, hay gente que lo va a tomar mal, pero cada quien tiene su propio viaje. Pero yo pienso honrar tu proceso, comprometerte contigo, tener información y sobre todo empezar a identificar en el día a día, o sea, en todas las acciones. Es que mira, esto se ve reflejado en todo, en todo, en todo, en todas las acciones del día uno, de me siento incómoda cuando me dan atención, cuando me dan un regalo, cuando me dan esto, me siento incómoda porque en el fondo siento que yo no merezco estas experiencias. Cuando quiera sacar algo y no encuentro la forma, es que me da pena decirlo. Aquí hay una forma, o sea, te estás censurando para no sacar eso que quieres sacar. Pero yo diría, empiecen por conocer dónde estos patrones se originaron, cuál es la historia de su familia con el dinero, cuál es el discurso. Nuevamente repito, mi papá y mi mamá fueron la primera conversación sobre lo que era posible para mí en la vida económicamente. ¿Cuál fue esa conversación que tuvieron contigo? Ya para cerrar, para uno entender que no solamente es generar dinero, sino sostenerlo y multiplicarlo, hay una filosofía japonesa que también tocabas tú en el webinar que asistí, que además me encantó porque cambió muchísimo la manera en que yo ya veo el dinero, aunque sí la estaba viendo de una manera positiva, pero sí mucho más con información que tienes obviamente desde tu experiencia. Y es que nosotros todos somos una capacidad de poder hoy generar dinero. Somos una marca personal, hacemos algo que nos diferencia de los demás y esta filosofía, que es la filosofía Ikigai, trae 4 pilares fundamentales en los cuales hoy, tú que hasta ahora estás escuchando este podcast, este episodio, vas a poder entender que mereces mucho más dinero del que estás recibiendo y que vas a tener una mejor relación con él, a ver el dinero de una manera positiva y entender que todos podemos generar, sostener y multiplicar el dinero de aquí en adelante. Lo que pasa es que el periodo de la infancia y de la adolescencia son como los periodos vitales en el desarrollo de uno para la definición del proyecto de vida. Desafortunadamente, la mayoría venimos de historias o de hogares donde hubieron situaciones o elementos que nos faltaron. Hay una línea entre lo que uno necesitó cuando era niño versus lo que uno recibió. Esa distancia se llama el vacío. Entonces, en el vacío viven muchas inseguridades, muchos miedos, muchas emociones que a uno lo limitan. Se supone que uno debe haber llegado a la juventud con esto procesado. ¿Para qué? Para poder enfocarse en trabajar y construir lo que iba a ser mi proyecto de vida. Pero muchos llegamos a la adolescencia súper perdidas emocionalmente, con muchas heridas, con mucho dolor, y las emociones nos capturan. Entonces, cuando uno no sabe gestionar las emociones, uno está anulado intelectualmente. ¿Por qué? Porque las emociones me cogen todas mis neuronas y yo las neuronas que debería usar para definir mi proyecto de vida, pues no las puedo usar porque esas emociones tienen congelado mi pensamiento. Entonces, el Ikigai propone como 4 principios. Yo pienso que todo el mundo antes de ir a la universidad debería responderse estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que tú amas hacer en la vida? ¿Qué es lo que tú sientes que es tu pasión? Yo recuerdo que yo tenía 21 años o 22 años y tuve como un déjà vu y yo trabajaba en un hospital y yo ayudaba a las personas que trabajaban en un programa con VIH
Y yo sentía que cuando yo ayudaba a las personas, yo me sentía muy plena en la vida, o sea, yo me sentía 100% satisfecha. Y yo decía, a mí me gusta ayudar a las personas. Eso lo sentí esa vez, pero yo guardé esa información y seguí con mi vida. Cuando vine aquí a Viena, que me tocó empezar de cero, a hacer mi vida, yo recuerdo que estaba en un curso de alemán. Entonces, en ese curso de alemán conocí una chica que ella era musulmana, somalí, y tenía 5 hijos. Entonces, me dice, el profesor dice, no, ya no va a volver al curso de alemán. Entonces, pues me dice, Claudia, ¿podemos hablar? Y yo, sí. Me dice, no, es que mi esposo no quiere que vuelva porque él piensa que si yo aprendo alemán, él va a perder el poder sobre mí. ¿Yo qué hago? Y yo, ay, Dios mío, ¿yo qué le digo a esta mujer? Yo no conozco su cultura, yo no le puedo decir luchar por tus derechos, ¿qué tal que la maten? Y yo le dije, mira, yo he visto que tú eres muy inteligente, que eres muy pila, que aprendes muy rápido, si puedes volver más pronto o tomarlo por tu cuenta, hazlo porque tú aprendes muy rápido. Eso quedó así, ella no volvió en 2 semanas, a las 2 semanas regresó al curso y me da un abrazo y me dice, gracias, yo volví por ti. Y yo dije, por mí, me dijo, es que a mí nunca nadie me dijo en la vida que yo era inteligente. Wow. Y ahí fue como, pucha, hay tantas mujeres en el mundo que nunca nadie les ha dicho nada. Entonces ahí dije, yo quiero trabajar con las mujeres. O sea, yo ya descubrí que yo quiero ayudar a mujeres a que descubran ese potencial. Entonces, la primera pregunta, yo ya la había respondido cuando era muy joven. A mí me gusta ayudar. ¿A quién? No tenía ni la menor idea. La segunda pregunta que te hace el Ikigai es, bueno, ¿qué amas hacer mucho? ¿Qué es lo que te apasiona? Segundo, ¿dónde hay un nicho de mercado? ¿Dónde hay una oportunidad? ¿Dónde hay un campo de acción donde tú puedas encajar eso que tú amas hacer y hay una oportunidad de mercadeo? Entonces yo vi que en las mujeres había una oportunidad para mí porque había una necesidad. Entonces yo dije, a mí me gusta ayudar y quiero trabajar con mujeres. La tercera pregunta es que uno tendría que responder antes de ir a la universidad es, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que estudiar? ¿En qué te tienes que formar? ¿Qué tienes que aprender para hacerla mejor? Se supone que aquí uno debería ir a la universidad, estudiar algo que te dé herramientas para ponerlas al servicio de tu propósito de vida y donde hay un nicho de mercado. Pero ¿qué pasa? La mayoría fuimos a la universidad, aprendimos herramientas y después no sabemos al servicio de qué, porque no están conectadas con nada de esto. Entonces, finalmente ellos dicen, cuando tú amas lo que haces, cuando encuentras un nicho de mercado, cuando te formas para ser el mejor en ese nicho de mercado, el mundo va a pagar por tu talento. Digamos que hay gente que lo responde muy fácil, otras me dicen, Claudia, es que yo no sé ni qué me apasiona, yo no sé ni qué es lo que me gusta, ni qué es lo que me hace vibrar. Tú lo tienes tan claro, como que todo se te dio súper fácil. Y yo dije, bueno, ha sido un camino duro, pero yo empecé como a tener llamados de la vida. Y ya cuando yo vi a esa mujer y me dijo eso, yo dije, las mujeres son mi nicho de mercado. Y bueno, tenía mi formación profesional, pero también me he formado en muchas cosas para acompañar a las mujeres. Y bueno, aquí voy reconociendo que el mundo merece pagarme por mi talento y por mi capacidad. Y que a raíz de eso hoy ayudas a muchas mujeres exactamente a través de tu cuenta de Instagram, donde te has encargado de crear contenido y sanar emocionalmente a muchas de ellas que todos los días te ven ahí, exactamente en las redes sociales a través de Huevos y Rosas, que es tu perfil y que además es tu propósito, porque encontraste lo que amabas, también encontraste el nicho de mercado, te formaste y hoy estás recibiendo y mereciendo todo lo que Dios y el universo te da a ti y por supuesto lo que tú empezaste a trabajar. Qué lindo para todos los que en este episodio han empezado a identificarse con cada una de esas carencias y que más allá de identificarlas es que empiecen a romperlas todos los días, como decía Claudia, porque todos los días encontramos ciertos detalles que terminan limitándonos en todas las áreas de nuestra vida, pero lo más importante es que hoy deseamos que tengas la mejor relación con el dinero y que realmente sepas que mereces mucho, mucho más de lo que estás recibiendo sin pena, sin culpa y sin vergüenza. O sea, realmente es que esto es un llamado para todos, sino que claro, lo que yo te digo, romper o pararse en el mundo de un lugar diferente no es fácil. Uno va a tener muchos momentos en este periodo, o sea, momentos en que siento que me tengo que parar desde este lugar, momentos en que se me olvida, pero básicamente pues este es como el camino de todos, los desafíos que tenemos y yo lo que pienso es, pararse en un lugar diferente es muy duro, pero cuando empiezas
apropiarte de ese espacio y sobre todo a reclamar el espacio que tú quieres tener en este mundo, porque nadie nos va a regalar ese espacio. Toca decir, desde este espacio me voy a parar y aquí me voy a parar firme, independientemente de dónde vine, de dónde fui criada, independientemente de todo esto, que yo hoy honro mucho mi educación en muchos sentidos, pero en otro digo, o sea, esto no me gusta, esto me he desmarcado, respeto y valoro la historia de las personas, de por qué lo hicieron así, pero hay cosas que digo, yo las quiero creer y construir desde un lugar diferente. Y al final, como reclamar mi espacio, me ha permitido que la gente también me dé ese espacio, me dé ese lugar y me empiece a ver desde un lugar diferente. Pero claro, cuando yo miro hacia atrás, yo digo, wow, qué camino he recorrido también a punto de cumplir 40 años. Y digamos que es un proceso constante. Sigo teniendo muchísimos desafíos, o sea, tengo todavía muchas cosas por procesar, por entender y sobre todo es como de ir colonizando y se te van abriendo nuevos retos. Entonces es un trabajo continuo y digamos que chévere que uno pueda tener esos desafíos para entender, bueno, sigo siendo humana, o sea, no todo tengo resuelto, no tengo todo claro, pero voy entendiendo un poquito más de cómo quiero trabajar y sobre todo yo pienso que uno va siendo muy fiel a uno. Mira, la información es poder. En todo lo decimos. En los medios dice, el que tiene la información tiene el poder. Y la información es poder. Entre más sepas de ti, más poder vas a tener sobre ti. Y entre menos sepas de ti, más poder van a tener los otros de definirte. Entre tú más información sepas, entre más trabajes en ti, tú vas a tener el poder de definirte desde donde tú quieras. Y cuando uno dice, Dios mío, siempre tuve el poder, ¿por qué no me di cuenta que tenía tanto poder? Uno empieza a entender, yo me defino desde donde yo quiera y tú puedes pensar diferente sobre mí, pero yo soy fiel a mí y a lo que yo quiero creer. Y yo pienso que, o les desearía a todo el mundo que tenga ese poder. A mí me encanta una frase, sobre todo que es muy pública, famosa el Día de las Mujeres. No te deseo que tengas el poder sobre los hombres, sino que tengas el poder sobre ti misma. Y las mujeres no caen en cuenta que tener el poder sobre sí misma es la mejor decisión y es el regalo más grandioso. Y si yo a mi hija le quiero dar un regalo, es eso, que tenga el poder sobre ella misma. Ya como hago lo que haga, es, si tienes el poder sobre ti misma, vas a tener la capacidad de definirte donde estés desde el espacio que tú quieras. Pues qué bonito tenerte. Esperamos que después de este podcast, esperamos no, deseamos que así sea, que lo decretes, que desde hoy empieces a trabajar en ti, en el merecimiento económico que tanto deseas, en el merecimiento de tu relación con el dinero, porque si no empiezas hoy nunca vas a llegar a la meta. Eso también lo aprendí de tu webinar. Y Claudia, es un placer, un lujo, un privilegio tenerte aquí en este episodio hablando sobre las creencias que tenemos sobre el dinero y esperamos encontrarnos nuevamente en otro episodio porque hay muchísimo que compartirle a cada uno de los oyentes y la audiencia que se conecta con este podcast semana a semana. Gracias, David, por la oportunidad y las personas que me quieran seguir, mi cuenta es Huevos y Rosas, ahí me pueden seguir, hago mucho contenido de esto y bueno, espero tener también la posibilidad de estar en otro espacio. Así es, así que ahí está para que sigan a Claudia, @huevos y rosas en Instagram. A todos los que nos acompañaron hoy, mil gracias. Como siempre, cada semana te espero en un episodio más de Bien y de Buenas, el podcast disponible en todas las plataformas digitales. Hasta pronto. Cada momento es valioso y tu actitud mucho más. Deseamos que los minutos que acaban de pasar hayas aprendido, reflexionado, hayas decidido y elegido con más sabiduría, pero sobre todo que en cada minuto de este podcast hayas estado bien y de buenas. Bien y de Buenas, el podcast con David Silva. Cada semana espera un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como @soydavidsilva.